Acto de sustentación pública de la tesis doctoral del candidato John Jaime Jiménez Díaz. Este acto académico tiene trascendental importancia para la vida académica del programa, nuestra facultad, la línea de formación en educación y tecnologías de la información y la comunicación, y en particular para el grupo de investigación, didáctica y nuevas tecnologías, pues se constituye en la culminación de un proceso de formación del más alto nivel. Este acto académico se desarrollará en los siguientes momentos. Primero, presentación de la tesis, los tutores y los jurados. Segundo, sustentación de la tesis por parte del estudiante. Tercero, sesión de preguntas y comentarios por parte de los jurados. Cuarto, deliberación de los jurados. Y quinto, lectura oficial del acta. Bueno, primero, presentación de la tesis, los tutores y los jurados. El título de la tesis es Desarrollo de la comprensión lectora de textos multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura. Será presentada por el candidato a doctor John Jaime Jiménez Díaz, quien perteneció a la línea de enseñanza de la lectoescritura apoyada en tecnologías de la información y la comunicación de la sexta cohorte del programa de doctorado. Los tutores son la doctora Doris Adriana Ramírez Salazar, licenciada en Magíster en Educación Especial de la Universidad de Antioquia y con un doctorado en Educación de la misma universidad. Por varios años ha acompañado la formación de estudiantes de pregrado y posgrado en la Facultad de Educación y actualmente acompaña al Comité de Doctorado y se desempeña como coordinadora de proyectos del Grupo de Investigación, Didáctica y Nuevas Tecnologías. El doctor Octavio Nao Álvarez es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad de Antioquia, doctor en Lectoescritura y Desarrollo del Lenguaje de la Universidad de Wisconsin y además realizó estudios postdoctorales en Informática Educativa en la Universidad de Oregon. Después de muchos años de desempeñarse como docente investigador en la Facultad de Educación, actualmente dirige el Grupo de Investigación, Didáctica y Nuevas Tecnologías. Los jurados son la doctora Melinda Andoli, quien en esta ocasión nos acompaña de forma virtual, quien es licenciada en Filología Española y Filología Inglesa de la Universidad de Wake Forest, magíster en Educación de Milton Keynes en el Reino Unido y doctora en Didáctica de la Lengua de la Universidad Autónoma de Barcelona. Por varios años se ha desempeñado como docente del Departamento de Didáctica de la Lengua de esta universidad y actualmente coordina los estudios de doctorado en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Sus principales áreas de interés investigativo son los campos de la construcción de categorías de la diversidad lingüística, el aprendizaje colaborativo en red y las desigualdades sociales en las políticas educativas. La doctora Silvia Valencia realizó sus estudios de francés en la Universidad de Indiana en Pensilvania, cuenta con una maestría en lingüística de la Universidad de Lancaster y un doctorado en educación de la Universidad de Gales. Por varios años ha acompañado la dirección de la maestría y el programa de doctorado ofrecidos en la Facultad de Educación de la Universidad del Quindío. Uno de sus principales focos de investigación es el desarrollo del bilingüismo en el contexto lingüísticamente mayoritario. La doctora Josefina Quintero Corso es licenciada en Educación y Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas, magíster en Educación, Currículo de Investigación Educativa y doctora en Educación de la Universidad de Antioquia. Se ha desempeñado como docente e investigadora en la Universidad de Caldas, donde también ha desempeñado diferentes cargos administrativos. Su principal área de investigación es el estudio de la relación entre la pedagogía y la cultura, así como entre la acción educativa y el saber pedagógico. Bueno, vamos a pasar al segundo momento, que es la sustentación por parte del estudiante. Tienes 40 minutos para hacer la presentación. Vamos a ser muy rigurosos con el tiempo, dado que la profesora Melinda está vía virtual. Cuando pasen 30 minutos yo te voy a hacer un primer señalamiento y cuando te queden 5, el segundo. Buenos días para todos, para todas. Inicialmente
Mis saludos para la profesora Silvia, profesora Josefina y para la profesora Melinda desde Barcelona. Igualmente quiero agradecer la presencia de ustedes, mi esposa Ileana, mi hermano Giovanni, su esposa, igualmente compañeros de la línea, Juan Rodrigo, Dora, Maribel, Margarita, Fernando y demás personas acá y amigos. Bueno, inicialmente este proyecto está inscrito dentro de lo que es el Departamento de Educación Avanzada de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Y más específicamente con el grupo Didáctica y Nuevas Tecnologías. El título es El desarrollo de la comprensión lectora de textos multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura. Mis asesores son la profesora Doris Adriana, el profesor Octavio. Quiero como hacer una breve introducción de lo que es el tema. Para investigadores como Eli y Tucker, más del 80% de la población mundial utiliza habilidades básicas para la lectura en su vida cotidiana y en sus trabajos. También Berman y Wolf hablan de que para más de 1.000 millones de personas con conexión a Internet y para los nativos digitales, la lectura es sinónimo de leer en la web. Muchos de los sistemas educativos del mundo han incentivado precisamente el aprendizaje del idioma inglés para que sus ciudadanos pues, puedan acceder fácilmente a la información que se difunde en este idioma. Para investigadores como Alcaraz, Fishman, Flodderdew, Picot, Philipson, ellos dicen que el inglés como lengua extranjera es el idioma que ocupa el puesto número 1 en los planes de estudio de la educación primaria y secundaria. Precisamente lo que ellos dicen se da a causa de la globalización comercial, mediática y de la misma revolución tecnológica. Para McGrorty y Crystal, precisamente estos inicios del siglo XXI, hay millones de estudiantes que esperan aprender el inglés como un idioma adicional. Desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia se han diseñado políticas que tienen que ver precisamente con estimular el aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través de estándares, lineamientos, programas como Colombia Bilingüe, entre otros. Para el MEN, un estudiante bilingüe le permite, digamos, ser competente y competitivo a nivel local y a nivel global. Hablando del problema, en mi experiencia de 13 años básicamente trabajando con la lectura de inglés con estudiantes universitarios, he encontrado, o sea, en este proceso de reflexión de estos años, yo pues hice una especialización que tiene que ver precisamente con el tema de la lectura en lengua extranjera, luego la maestría en didáctica del inglés también con la lectura y ahora también tiene que ver también con la lectura de textos multimediales. Entonces, algunas de las características de estos estudiantes es que, primero que todo, son universitarios y son adultos y tienen poco conocimiento de este idioma, tienen falencias para leer realmente en el idioma, porque pues, tienen poco conocimiento gramatical limitado y el discurso restringido. Para Hudson, Hudson habla de que los lectores adultos en lengua extranjera por lo general no hablan este idioma, lo que de alguna manera pues, es un impedimento. Anderson afirma que los estudiantes cuando leen en una lengua extranjera presentan un nivel de lectura muy por debajo de lo que lo hacen en su lengua nativa. Unido a estos bajos niveles de habilidad lectora en lengua extranjera, hay otras falencias que tienen que ver con la no incorporación de las TIC al aula de clase, el no uso de estrategias para lectura de textos en lengua extranjera y el énfasis que se hace en muchos de estos cursos, sobre todo en la gramática. De acuerdo con Arcangelo, Hanson, Pearson, Greg Stoller, ellos abordan lo que son las dificultades que tienen los estudiantes cuando leen textos en lengua extranjera. Igualmente, Hudson propone el uso de metodologías que eviten la frustración del lector. E igualmente, Day y Branford
sugieren el uso de textos modificados para que se le haga más fácil al estudiante. Según Erler y Finbeiner, la enseñanza de estrategias se ha desarrollado con estudiantes que tienen diferentes niveles de competencia en lengua extranjera, en distintos contextos, con variedad de idiomas, pero ellos dicen que los resultados no se pueden considerar concluyentes porque no se han medido los efectos a largo plazo. Igualmente, ¿cuáles son las estrategias de lectura de textos multimediales que más emplean estudiantes de inglés como lengua extranjera de la Universidad de Antioquia? ¿Cuál es la relación que existe entre el tipo de estrategias empleadas para la lectura de textos multimediales y el nivel de comprensión alcanzado por algunos de los estudiantes de estos cursos de comprensión lectora? ¿Y cómo afectan las estrategias para la lectura de textos multimediales el proceso de comprensión lectora de los mismos? También se plantean unos objetivos. El objetivo general: contribuir a la cualificación de ambientes de enseñanza-aprendizaje del inglés como lengua extranjera a partir de la implementación de estrategias para la lectura de textos en un contexto multimedial. Unos objetivos específicos tienen que ver con describir las estrategias que más utilizan cuando leen este tipo de textos, establecer las relaciones existentes entre el tipo de estrategias para la lectura de ese tipo de textos y el nivel de comprensión que pueden realmente alcanzar estos estudiantes, y determinar el efecto que tienen las estrategias para la lectura de este tipo de textos en el proceso de comprensión lectora que ellos realizan. Vamos a pasar a lo que en el marco teórico, algunos conceptos en los que se hizo énfasis en esta investigación. Uno tiene que ver con las definiciones sobre la lectura en lengua extranjera, perdón, sobre la lectura en general. Acá, para efectos de este proyecto, se propone una definición que tiene que ver con una definición que dice: la lectura es un proceso interactivo en el que el lector aborda el texto con un propósito de lectura claro en su mente, lo relaciona con el conocimiento previo, procesa rápidamente la información, le encuentra significado y lo interpreta con el dominio que pueda tener de la lengua extranjera. Igualmente, se tuvieron en cuenta investigadores quienes hablan de la comprensión lectora, y Gray y Stoller, por ejemplo, afirman de que la comprensión lectora es un proceso complejo y está relacionado con una destreza para balancear y coordinar muchas habilidades y unas rutinas complejas de una manera muy rápida. Dicen que la comprensión lectora se convierte en una actividad que los buenos lectores realizan con disfrute y sin esfuerzo. Igualmente, se tuvo en cuenta lo que planteaban, por ejemplo, bueno, y para efectos de este proyecto también se habla de la comprensión lectora como un proceso interactivo en el que el lector, de acuerdo con los propósitos de lectura, relaciona sus conocimientos previos de manera flexible y estratégica con la información del texto. Para lograrlo, se apoya en el uso de estrategias en forma de ayudas en línea que le facilitan la comprensión. Igualmente, se tuvieron en cuenta diversos investigadores quienes abordaron el tema de las dificultades que enfrentan estudiantes cuando leen en lengua extranjera. En este mismo sentido, se tuvo en cuenta el conocimiento previo y lo que diversos autores plantean al respecto, y la relación de ese conocimiento previo con el Schema Theory, también atendiendo las sugerencias de la profesora Silvia. El Schema Theory habla de que el conocimiento previo juega un papel muy importante en la comprensión de un texto. Y para Carrel, para la comprensión de un texto se necesita que el lector tenga un conocimiento previo relacionado con el contenido y la estructura del texto, de tal manera que se pueda dar un proceso interactivo entre el lector y el texto mismo. Según esta misma investigadora, hay resultados de investigaciones relacionadas con Schema Theory que indican que los estudiantes que comparten una misma cultura, por ejemplo en Estados Unidos, pueden tener diferencias relacionadas con respecto al conocimiento previo sobre ciertos temas o áreas de contenido, y que ello de alguna manera afecta la comprensión.
También se tuvieron en cuenta las estrategias que posibilitan la comprensión en lengua extranjera y lo que diversos investigadores han dicho al respecto. En este mismo sentido, lo que tiene que ver con enseñanza de estrategias para la lectura de textos en lengua extranjera. Rubin, Chamot, Harrison proponen unos principios comunes a los modelos de enseñanza y dicen, en la enseñanza de estrategias, un primero dice, el uso de estrategias debe estar relacionado directamente con los problemas que los estudiantes intentan resolver. 2, el uso de estrategias debe permitir reconocer de forma inmediata el éxito en la lectura y comprensión de los textos. 3, los profesores deben desarrollar habilidades que den cuenta de las diferencias individuales, grupales y culturales de los estudiantes. 4, también deben contar con una modelación práctica y autoevaluación. Y finalmente, los profesores deben ser conscientes del tiempo que les toma a los estudiantes desarrollar su propio aprendizaje. Igualmente se abordaron algunos, lo que han dicho diversos investigadores sobre las estrategias cognitivas, metacognitivas, estrategias de apoyo. Se tuvieron en cuenta también tipologías que han propuesto diferentes investigadores que tienen que ver con la lectura en lengua extranjera. También se tuvieron en cuenta temas como el de la efectividad en la enseñanza de estrategias para la lectura de textos en lengua extranjera. En este caso, por ejemplo, Hudson, Chamot, Oxford, Cho, Lungi, Kim y Gray afirman que la enseñanza se hace más efectiva cuando el profesor, 1, explica cuidadosamente la naturaleza y propósito de la estrategia, modela el uso de estrategias leyendo y pensando en voz alta, ofrece a los estudiantes posibilidades de práctica y les proporciona retroalimentación, recomienda a los estudiantes los beneficios del uso de estrategias y los anima para que hagan transferencia de esas habilidades a nuevas situaciones de aprendizaje y ofrece un entorno adecuado para que las estrategias de aprendizaje estén insertadas en propósitos auténticos. Hay diferentes investigadores quienes han dado recomendaciones para los estudiantes cuando abordan textos en lengua extranjera. Dicen, mire, cuando un estudiante que tiene poco conocimiento del idioma inglés se enfrenta a un texto, simplemente debe tener en cuenta el título, el subtítulo, las imágenes, los dibujos, las tablas, la información que ofrezca el texto como tal. Otro concepto es el del aprendizaje multimedial. Acá retomamos lo que son las nuevas alfabetizaciones, que según lo proponen diversos investigadores, dicen, estas nuevas alfabetizaciones son múltiples, multimodales, multifacéticas y posibilitan desde diversos puntos multifacéticas y posibilitan desde diversos puntos de vista se estudiar mejor en equipos interdisciplinarios. Entre algunos de los investigadores que han teorizado sobre estas nuevas alfabetizaciones encontramos, por ejemplo, a Leo, Kinzer, Coiro, Coma, quienes hablan de New Literacies, Tyner de Digital Literacy, Kress, Luke, New London Group, Koch, Polancis hablan de Multiliteracies, Cooper, Volman y Terwell hablan de Information Literacy, Sell, Hawisher, Literacy of Technology, en fin, cada uno de estos términos pues hace a prácticas de alfabetización relacionados con ambientes en línea. El New London Group también lo tuve pues en cuenta de acuerdo con sugerencias de la profesora Melinda, de la profesora Silvia. Este grupo realmente fue un grupo de investigadores ingleses, americanos y australianos quienes se reunieron en Hampshire, Estados Unidos en el 94 y tenía precisamente como propósito abordar la compleja realidad de las escuelas y más específicamente en lo que tiene que ver con los cambios y necesidades de los estudiantes para aprender un idioma. Precisamente ellos hablaban de que esos cambios se daban a partir de las diferencias culturales, el rápido movimiento de los medios de comunicación, lo que significaba cambios en la pedagogía de la alfabetización. Este New London Group fue el que acuñó el concepto de multiliteracies para describir el surgimiento de un nuevo orden cultural, institucional y global debido a una multiplicidad, multiplicidad de canales, medios de comunicación, a la importancia de la diversidad cultural y lingüística de las personas. Este London Group habla de la reconfiguración de nuevos medios de comunicación en el aprendizaje de un idioma.
multiplicidad de formatos, relación con lo visual, el audio, el espacio, el comportamiento, todos materializados en la multimedia y en la hipermedia. Se retomaron conceptos como el del hipertexto, multimedia, hipermedia, sobre el que diversos autores pues, han teorizado. Igualmente, se tuvo en cuenta la teoría de la codificación dual de Sadowski y Pairio y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedial de Meyer, porque precisamente están relacionados con el uso de la multimedia para la lectura. También se abordaron temas como el de las potencialidades para aprender una lengua extranjera a partir de las TIC y de la Web 2.0, lo que diferentes investigadores han, digamos, los recursos que han utilizado, investigaciones que han hecho con todos estos recursos y con la web, también pues se abordó este tema. Coiro afirma que la lectura en Internet nos obliga a expandir lo que se entiende por comprensión, aunque también está relacionado con áreas tradicionales como encontrar ideas principales, resumir, hacer inferencias, evaluar. Pero también se necesita de nuevos procesos de pensamiento para interactuar con otros formatos. Se abordaron autores quienes han hablado también de las TIC y la lectura en inglés como lengua extranjera. Se abordó el concepto del tercer entorno y se amplió un poco, haciendo alusión también a las sugerencias de la profesora Silvia. De acuerdo con Echeverría habla de tres entornos. Un primer entorno al que él llama la naturaleza, un segundo entorno que son los espacios urbanos y un tercer entorno al que él llama el espacio-tiempo social, que es lo que realmente llamaría Telépolis. Telépolis la equipara como esa ciudad global que se cimenta en satélites telecomunicacionales que orbitan en torno a la Tierra y que está compuesto por materiales como semiconductores, silicio, fibra óptica, entre otros. Según el mismo Echeverría, este sistema tecnológico TIC está conformado por subsistemas como tecnologías informáticas, teléfono fijo y móvil, televisión digital, sonido electrónico, imagen digital, dinero electrónico, redes telemáticas de acceso abierto y restringido, tecnologías multimedia, los videojuegos, la realidad virtual, las redes de repetidores, antenas, satélites, telecomunicaciones, entre otros. Echeverría precisamente habla de que esa convergencia de todos estos subsistemas y otras tecnologías es lo que han generado lo que él llama ese tercer entorno. Y él dice, Internet es solo la punta del iceberg de este tercer entorno. Se puede decir entonces que las TIC han permitido o producido transformaciones de todo tipo, social, económico, político, cultural, etc. Y han afectado incluso a la misma educación. Los sistemas educativos les han ofrecido nuevas opciones a través del e-learning, blended learning, extended learning, MOOC, Massive Online Courses, Flip Classroom y muchas otras pues, opciones que van apareciendo por estos desarrollos. Vamos a lo que es la metodología. Se asumió un diseño explicativo secuencial que según Creswell permite utilizar resultados cualitativos para ayudar a explicar e interpretar hallazgos cuantitativos. Igualmente se utilizó el método mixto que según Dorney permite la combinación de métodos cualitativos y cuantitativos en un mismo proyecto de investigación. Hablando de la fundamentación epistemológica y filosófica de ese método mixto, Creswell dice que este se encuentra precisamente en la escuela pragmática, que plantea que el conocimiento se construye a partir de la práctica. Igualmente, Creswell afirma que las investigaciones se dan siempre en contextos sociales, históricos, políticos, de ahí que los métodos mixtos pues, permitan reflexionar sobre dichos contextos. Con respecto a lo que es la fundamentación epistemológica del estudio de caso, de acuerdo con Creswell, se basa en el constructivismo social, y la hipótesis principal de esta corriente es comprender el mundo en el que se vive y trabaja. Y la meta de este tipo de investigación es confiar en el punto de vista de los participantes sobre la situación que se investiga.
Los instrumentos utilizados tienen que ver con la prueba TOEFL de lectura para el pretest y el post-test, interfaz multimedial, cuestionarios y entrevistas. La muestra fueron 2 grupos de estudiantes de la Facultad de Salud Pública que estaban matriculados en cursos de competencia lectora 1 que sirve la sección servicios de la Escuela de Idiomas de la universidad. Los 2 grupos, uno era de 15 estudiantes, otro era de 17 estudiantes. Esos estudiantes en el momento estaban cursando el 4º, 5º, 6º y 7º semestre de sus programas de Administración de Servicios de Salud, Administración de Salud Sanitaria y Ambiental y Gerencia en Sistemas de Información en Salud. Las sesiones, se hicieron unas sesiones previas al pilotaje, que se hizo un pilotaje antes de, unas sesiones previas donde al estudiante básicamente era como para que mirara cómo se desarrollaba una clase de inglés en el aula de cómputo con conectividad. Igualmente se hizo un pilotaje de la multimedia. En este pilotaje participaron estudiantes también de la Facultad Nacional de Salud Pública un semestre antes de la intervención y porque los estudiantes pues tenían unas condiciones similares con los que se pretendía hacer el estudio. El pilotaje permitió mejorar aspectos de tipo técnico y de logística. En la fase experimental voy a poner un pequeño video de acuerdo con sugerencia de la profesora Silvia que puede como ilustrar un poquitico de qué fue lo que se hizo acá. Primera sesión. Con esta primera sesión se buscaba efectuar un diagnóstico sobre la navegación con textos multimediales que realizaban estudiantes universitarios con poco conocimiento del idioma inglés, sin recibir ninguna instrucción sobre el uso de las ayudas que tenían disponibles para la lectura y comprensión de textos en inglés. Segunda sesión. En la segunda sesión, el propósito era identificar la importancia de la modelación realizada por el profesor para la lectura de textos multimediales en inglés. Utilizando un video, el profesor presentó un ejercicio de pensar en voz alta sobre el uso de todas las ayudas disponibles, mostrando la utilidad de cada una de ellas. También respondió el test de comprensión de la lectura. Tercera sesión. La tercera sesión tuvo como propósito el uso de una instructivo para que los estudiantes interactuaran con una lectura multimedial en inglés. A cada estudiante se le entregó un instructivo diseñado por el profesor para recordarles la ruta de ingreso al sitio web con su clave y contraseña, y al mismo tiempo les indicaba de manera detallada la forma de utilizar todas las ayudas disponibles en la interfaz multimedial para que en el momento de encontrar dificultades en la lectura y comprensión de este tipo de texto pudieran superarlas. Cuarta sesión. El objetivo de esta era que los estudiantes interactuaran con una lectura multimedial y posteriormente ampliaran el tema trabajando en grupos de 10 estudiantes. Finalizada esta actividad, se les solicitó a los estudiantes que formaran grupos de a 3 compañeros, para que en un lapso de 10 minutos respondieran una de 5 preguntas para ampliar el tema y la presentaran ante el grupo. Quinta sesión. La quinta sesión tenía como objetivo que los estudiantes interactuaran en pares con una lectura multimedial en inglés. Una vez los estudiantes terminaran la lectura, debían responder el test de las preguntas de comprensión sobre la misma. Sexta sesión. La sexta y última sesión tenía como propósito la interacción de los estudiantes a nivel individual con el texto multimedial en inglés titulado PowerPoint y con un texto impreso, también en inglés, titulado Origen de la
tierra. Para ambas lecturas, los estudiantes debían responder los test de comprensión correspondientes a cada una de ellas. Bueno, entonces el material que se utilizó para esta interfaz tenía que ver básicamente con unas que llevaban por título Immigration in America, Valentine's Day, Immigration in Italy, que fueron tomados de elo.org. Las otras tres lecturas eran Tsunamis, Esquizofrenia y Overweight, que fueron tomados de un curso introductorio del TOEFL. La interfaz gráfica que se utilizó voy también pues como a ilustrarla con un corto video acá. To read English.com. Para esta solución es una interfaz gráfica multimedial como herramienta didáctica. El objetivo de esta era recoger información de cada estudiante de manera automática e individualizada, a partir de la interacción de estos con las lecturas y ayudas disponibles para su uso. Esta información fue almacenada en la memoria de los estudiantes que interactuaban con cada una de las 6 lecturas propuestas. Las ayudas disponibles posibilitaban la planificación de las lecturas sobre problemas que se presentaban para la comprensión de los textos y con base en el texto de comprensión de cada lectura, conocer el desempeño de cada estudiante con respecto a la comprensión de los textos. A continuación, se describen las ayudas que se ponen a disposición de los estudiantes para lograr la comprensión de las lecturas en inglés en formato multilineal. Principio. Permite que el estudiante pueda escuchar y leer simultáneamente la lectura del texto en inglés y repetirlo las veces que quiera. Highlight. En este recurso, el estudiante puede resaltar cualquier parte del texto frente al cual tenga dificultades de vocabulario, gramática o información que considere importante. Speed reading. En esta ayuda, el estudiante puede ajustar el audio del texto si considera que está muy rápido. Puede realizar la misma escucha sin que se distorsione la calidad de la audio. Translator. Los estudiantes tienen acceso a un traductor de inglés a español que pueden utilizar para que obtengan comunicación. Esta ayuda permite que el lector tenga una lista clara o un anticipo sobre el tema de la lectura. Glossary. En esta ayuda se definen y comentan ciertos términos utilizados en el texto. Se encuentra disponible en audio. De esta manera, se pueden escuchar tanto la definición como los ejemplos que se ofrecen para ilustrar la palabra en el texto, lo que decide al participante para la comprensión de la palabra o expresión. Outline. Es una síntesis exhaustiva de cada uno de los párrafos del texto. Dictionary. Ofrece a los estudiantes acceso a un diccionario en línea para buscar el significado de palabras desconocidas. Channel. Esta ayuda permite el acceso a un párrafo en el que se hace una síntesis del texto. Keywords. Con este recurso, el estudiante tiene acceso a palabras claves del texto con su respectivo significado. Background knowledge. Este recurso ofrece al estudiante información general sobre el tema que propone el texto. Bueno, vamos entonces a los resultados de la investigación. Para dar respuesta a la pregunta que indagaba por las estrategias más utilizadas por estudiantes que tenían nivel de principiantes en este idioma, a partir de esta lectura de textos multimediales, se toma como referencia la sistematización y análisis de datos recolectados en la interfaz. Las herramientas más utilizadas por los estudiantes la interacción con la interfaz fue Speed Reading para el grupo 1, en un promedio de 3 veces por lectura, y la lectura en que más se utilizó fue en Immigration in Italy.
Igualmente, la ayuda que los participantes del grupo 2 más utilizaron fue Highlight, que utilizaron 3 veces por lectura, y la lectura donde más la utilizaron fue en la de Tsunamis. En relación con las ayudas más utilizadas, de acuerdo con los cuestionarios, el total de los estudiantes de tanto del grupo 1 como del grupo 2 expresaron haber utilizado, las que más utilizaron fueron Translator 81%, Dictionary 42%, Speed Reading 22%, y las que menos utilizaron fue, por ejemplo, Listening 12.2 y Outline 2.9, pero todas fueron utilizados. De la estigmatización de los datos recolectados en la interfaz es importante destacar los porcentajes de uso de las ayudas en lecturas como Immigration in Italy, que fue de un 62.9%, Overweight 87.1%, Esquizofrenia 82.4% y Tsunamis en un 100%. El promedio general de uso de las ayudas para la lectura de los 6 textos fue del 61%, lo que de alguna manera pues indica que las ayudas disponibles para la comprensión de ese tipo de textos tuvieron buena acogida por parte de los estudiantes. En una encuesta que se les administró a los estudiantes al inicio del curso, se supo que el 65.6% de ellos manejaban poco o muy poco el idioma inglés y que el 81.3% nunca o casi nunca leían textos en inglés en internet. Los resultados pues muestran un avance significativo, como se menciona en las cifras anteriormente indicadas, igualmente por lo expresados por ellos al final en una autoevaluación, una vez se finalizó el curso. Los estudiantes valoraron el uso de la multimedia de una manera positiva, que era una herramienta para la lectura y comprensión de textos en este idioma. Para dar respuesta a la relación entre el tipo de estrategias empleadas para la lectura de textos multimediales y el nivel de comprensión alcanzado por estos estudiantes, se tuvo en cuenta lo que era el TOEFL. Para medir la influencia de la propuesta metodológica en el proceso de comprensión, se utilizó el test de lectura del TOEFL. A los 2 grupos se les administraron una prueba al inicio y otra al final de la intervención. Los resultados mostraron que el uso de estrategias ayudó significativamente el proceso de comprensión lectora en el grupo 1, mientras que en el grupo 2 se observó un aumento al final de la intervención metodológica sin llegar a ser superior al que presentó inicialmente el grupo 1. Después de analizar entonces los resultados del test de comprensión de cada una de las 6 lecturas, no se encontraron diferencias entre los 2 grupos frente a las respuestas. En promedio, de las 10 preguntas, los estudiantes respondieron de manera acertada a 5 para cada test. Ambos grupos obtuvieron más respuestas correctas en el test de comprensión de Immigration in Italy, que fue de 6.2 en promedio. De acuerdo con los cuestionarios diligenciados después de cada lectura, se encontró que las ayudas que les permitieron a los estudiantes de ambos grupos una mejor comprensión de los textos fueron el Translator con 76.6%, Dictionary 34.1%, Listening 18.5%, Preview 16.1%, Glossary 14.6%, Speed Reading 12.7%, Summary 12.2%, en fin, esto pues como para... de acuerdo con una autoevaluación que realizaron los estudiantes al final del curso, manifestaron las bondades de la interfaz, lo que se evidenció en el hecho de que el 86.8% de estudiantes de ambos grupos afirmaron que lograron fortalecer su comprensión lectora en el uso de la multimedia para la lectura de textos en inglés. Para dar respuesta a la pregunta, ¿en qué medida el uso de estrategias afectó el proceso de comprensión lectora de estudiantes que tenían pues, este nivel? Los hallazgos se tuvieron en cuenta más que todo los resultados del TOEFL. Las pruebas estadísticas determinaron que la cantidad de respuestas acertadas presentaba una distribución normal, tanto al inicio como al final. Los estudiantes del grupo 1, tanto al inicio como al final del TOEFL, presentaron un mayor número de respuestas acertadas en comparación con los estudiantes del grupo 2. Las ayudas que más utilizaron los estudiantes para responder las preguntas del test de comprensión
El porcentaje más alto lo obtuvo el Translator con 58.5%, seguido el diccionario 18.5%, Summary 2.9%, Background Knowledge 2% y Preview 1%. Resultados entonces permiten afirmar que el uso de estrategias para lectura de textos multimediales afecta el proceso de comprensión lectora de los estudiantes que tienen un nivel de principiantes de una manera positiva, que se refleja en que el 78.5% de los estudiantes mostró su preferencia por la lectura de textos multimediales. Los estudiantes que participaron en este estudio también recomendaron el uso de textos multimediales en los cursos de comprensión lectora en inglés, porque la lectura de ese tipo de textos, según ellos, les permitía familiarizarse con la tecnología, con el idioma inglés, y consideraban que este tipo de textos en este formato eran más didácticos. Conclusiones. Cuando los estudiantes tienen un conocimiento previo sobre un tema de lectura en inglés, entienden mejor el texto y obtienen un mejor desempeño en el test de comprensión. Los textos multimediales permiten al estudiante la interacción con estos, hace que la lectura sea un proceso activo, le ofrece al lector recursos que han sido diseñados para ser utilizados en el momento en que encuentran dificultades en la lectura y les facilita la comprensión de los mismos. Con ese estudio entonces se confirman hallazgos de otras investigaciones en las que el traductor y el diccionario en línea fueron las ayudas más utilizadas para la comprensión de textos en inglés como lengua extranjera. De acuerdo con una evaluación realizada por 3 profesionales de la enseñanza de la comprensión lectora, las lecturas utilizadas para ese estudio con sus respectivos test de comprensión presentaban un nivel alto para el tipo de estudiantes que teníamos, que eran principiantes en este idioma. En la multimedia, el estudiante tiene control sobre el ambiente de aprendizaje, es decir, puede iniciar la navegación por donde considere más conveniente, puede hacer uso de diferentes ayudas o dispositivos que ofrece la herramienta e iniciar el proceso de construcción de significado con el texto. Con ese estudio entonces se ratifica la aceptación por parte de los estudiantes del uso de la tecnología como un medio alternativo o complementario para la lectura de textos en una lengua extranjera. Finalmente, los estudiantes que participaron en este estudio manifestaron su deseo de recomendar el uso de este tipo de textos multimediales en inglés en los cursos regulares de competencia lectora y se avala por parte de los mismos la combinación de textos impresos con los multimediales en estos cursos. Limitaciones. Bueno, una primera limitación tenía que ver con identificar si realmente los estudiantes habían internalizado esos aprendizajes que habían hecho en ese primer nivel. No se pudo pues hacer como ese rastreo. Igualmente tampoco fue posible hacer un seguimiento para mirar si los estudiantes tomaban el nivel 2, porque este era un nivel 1, tomaban el nivel 2 en el semestre siguiente o en otros semestres, o simplemente presentaban el examen de suficiencia y cumplían con el requisito que les pedía la universidad. Otra limitación tuvo que ver con el periodo académico en el que se recolectó estos datos, porque coincidió con un periodo de protestas estudiantiles, con disturbios, anormalidad académica, y se tuvieron que reprogramar algunas sesiones con el grupo 1 sobre todo. Afortunadamente pues se logró concluir este proceso y recoger los datos que necesitábamos. Finalmente, no es posible hablar de resultados, que no se pueden generalizar estos resultados a otras situaciones porque el tamaño de la muestra era muy pequeño, 15 de 17 estudiantes. Sin embargo, sí se puede destacar algunas tendencias que se constituyen como de nuevas posibilidades didácticas que permiten apoyar el proceso de la comprensión lectora en inglés. Hablando de implicaciones más que pedagógicas, también podríamos decir didácticas. Una primera, no es suficiente con que los estudiantes con poco conocimiento del idioma inglés cuenten con diferentes herramientas en línea que les ayuden a leer y comprender textos en este idioma. Se necesita que se les dé un entrenamiento para que hagan un uso efectivo de estas herramientas y que les puedan utilizar de acuerdo con las dificultades que encuentren. Una segunda es que, teniendo en cuenta que las ayudas más utilizadas fueron el diccionario en línea y el traductor, es importante que los profesores que trabajan en este tipo de cursos pues identifiquen cuáles son las ayudas que utilizan sus estudiantes para darles algunas recomendaciones y que hagan un uso más efectivo de las mismas. Finalmente, las ventajas del uso de ayudas para lectura de textos multimediales en inglés en este contexto de una lengua extranjera
implican retos y posibilidades tanto para estudiantes como para profesores. Para los estudiantes, porque con un uso efectivo de estas ayudas, pues acceden a alternativas prácticas que les permitan mejorar su desempeño en la lectura de textos en este idioma. Y para los profesores, porque con su interés, compromiso y profesionalismo pueden acceder a herramientas que ofrecen las TIC y les pueden incorporar en sus prácticas cotidianas de una manera que puedan hacer más exitosa su labor docente. Hay un par de estudios publicados a partir de esta tesis. Uno tiene que ver una publicación a nivel local y otra en un journal internacional en el que tuve pues, el honor de compartir edición con el doctor Steve Thorne, quien es una autoridad mundial a nivel del uso de la tecnología para la adquisición y desarrollo de una segunda lengua. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la tercera fase de esta sesión, que hace referencia a las preguntas y comentarios por parte de los jurados. Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una es que hablen inicialmente los tres jurados y el estudiante responda al final, o que vaya respondiendo a cada una de las intervenciones. No sé cuál prefieres. Cada uno yo creo que ¿sí? Sería más. Vamos a iniciar entonces con la profesora Melinda Andoli, que nos acompaña desde España, vía virtual. Muchas gracias. De nuevo vuelvo a dar las gracias por ser invitada. Pido disculpas de nuevo por mi miscomunicación, que no entendí muy bien mi papel en esto, pero me parece que ya se ha arreglado todo esto y por lo tanto es un honor poder compartir esto con John, aunque sea virtualmente. Y quería decir que he tenido el placer de conocer a John en Barcelona, que he podido seguir su trabajo, su estudio ya hace tiempo, que incluso se ha publicado en un monográfico que hemos hecho sobre nuevas tecnologías. Y bueno, lo que yo tengo para decir son principalmente son pocas cosas, porque lo que yo he visto entre la última versión que yo vi, que escribí un informe de evaluación, y es el último que me ha llegado la semana pasada, por lo que veo, casi todas las recomendaciones que yo he hecho, él ha podido incorporar en el trabajo, así que ya pocas cosas que puedo decir para mejorar el trabajo. Sí que hay un tema que voy a mirar a mis apuntes, porque en algún momento, sí. Bueno, como he dicho, que estoy contenta de ver que parece que algunas de mis recomendaciones le ha gustado y ha podido incorporarlos en la tesis. Sobre todo el tema de la alfabetización múltiple, o multiple literacies, la palabra me cuesta en castellano. Entiendo que no sería posible hacer más integración de este tema en el trabajo que tiene ahora, pero dado que seguramente de aquí pasará a más investigaciones, más publicaciones, le animo a quizás integrar más aún este concepto, porque ahora mismo, como está enmarcado el concepto de multiple literacies, da el por qué los alumnos lo necesiten tener esto. Obviamente necesitan tenerlo para prepararse para el futuro, pero creo que se podría hacer estudios sobre si realmente están logrando en lo que están haciendo en sus secuencias didácticas, sobre la conversación de lecturas. Creo que se podría unpack, digamos, entrar más a fondo. ¿Qué quiere decir tener digital literacy? Y relacionarlo con los datos que tiene, o quizás tendría que buscar más datos, pero por ejemplo, ha recogido datos sobre el tiempo
que han navegado en Internet. Y yo me pregunto si esto realmente, ¿qué es más importante? ¿El tiempo que se pasa en el Internet navegando o ser eficaz en navegar y ir directamente a la respuesta que necesita? Porque esto sí que estaría relacionado con lo que es digital literacy. No sé si me explico bien, pero sería con los datos que tiene, intentar correlar que... Como he dicho desde el principio, yo no soy experta en análisis cuantitativa, por lo tanto, no sé si sería posible, pero hacer como más un mosaico de integrado porque estamos hablando como si, por lo que yo veo, está aún como un concepto de alfabetización digital o múltiple. Y comprensión de la lectura con dos teorías un poco separados, cuando yo creo que van juntos. Y esta integración de las teorías no lo veo de todo fluido todavía. Creo que seguro que con los próximos estudios ya y sus publicaciones ya lo hará. Bueno, es la poca cosa que yo he visto que creo que se podría aún ajustar un poco más. También habla de qué esto es catalán, qué herramientas utiliza con más frecuencia, etcétera, porque yo que si usan estas herramientas. Aparte de esto, multiple en digital literacy se trata de, igual como los lectores han indicado que están más cómodos con textos donde tienen conocimiento previo, obviamente yo pienso que sería relacionado también, las herramientas que eligen serán las herramientas que son más familiares para ellos y están dentro de su zona de comodidad, digamos, sus comfort zone. Yo creo que son algunos temas que para al futuro se podría investigar más, porque yo creo que está en una frontera muy innovadora y muy necesaria este estudio, y eso que le animo a intentar integrar un poco más estos dos temas que tiene latentes aquí. Pues me gustaría felicitar al candidato por su trabajo. Yo creo que se ha presentado aquí un compendium, en el que ha hecho un compendium de una gran cantidad de datos. Y le felicito por el hecho de cómo se ha podido incorporar todo esto de una forma muy grata para leer, que no es fácil. No es fácil leer una tesis doctoral y que aún el lector puede decir, esto me interesa, porque el mundo académico tendemos a escribir cosas que son difíciles a leer, y sin embargo la lectura aquí es fácil, amena. Ha conseguido adherir muchos puntos, que tiene muchos dominios abiertos aquí, pero al final ha podido ponerlos todos juntos en un estudio exhaustivo. Y creo que sin duda el estudio puede dar lugar a nuevos proyectos de investigación y artículos, que es lo que estoy insinuando ahora, donde a lo mejor puede trabajar, y puede convertirse fácilmente en un modelo, digamos, didáctico, que ha usado la palabra didáctico, un modelo didáctico en cómo se tiene que incorporar dentro de la enseñanza la comprensión de lectores, incorporando esto de las nuevas tecnologías y las digital literacies, sobre todo para le diría que debería presentar las ideas a las agencias educativas en Colombia, que yo no sé quiénes son, pero ellos deberían tomar interés en este trabajo, así que espero que
hay personas por ahí que pueden tomar nota de este trabajo. Y nada más. No, realmente ha incorporado, como he dicho, ha incorporado las sugerencias, las recomendaciones que yo he dicho, y ha actualizado la bibliografía, y todo. Yo estaba mirando a todos los puntos que yo he hecho para mi informe y bueno, yo creo que están ya más que cubiertos. Y nada, le doy la palabra a John. Bueno, profesora Melinda, muchas gracias. Primero que todo, pues la felicito por ese excelente español. Siempre hemos tenido comunicación en inglés. Igualmente, con respecto a lo que usted dice, sí, este es un punto de partida para hablar de esas múltiples alfabetizaciones y sobre todo para las opciones, ¿cierto?, que se tienen, digamos, en el campo, sobre todo de la enseñanza del inglés, en nuestro caso como lengua extranjera, y vemos cómo de alguna manera se va difuminando esa diferencia que había entre esta segunda lengua y esa lengua extranjera, porque de alguna manera todas estas herramientas, tanto de la web 2.0 como de las TIC, pues han permitido como mayor accesibilidad tanto a recursos como a materiales que de una u otra manera pues facilitan, digamos, lo que tiene que ver con el aprendizaje del inglés, en este caso como lengua extranjera. No sé, yo creo que, como usted lo dice, quedan como temas por amplificar, por retomar, digamos, en próximas investigaciones, y en este caso lo que usted habla de las multiliteracies, pues de alguna manera, como mostraba en un momento dado, es un asunto tan complejo pero tan importante, que es lo que realmente debemos como tomarlo como punto de partida para dar respuesta, digamos, a todo lo que tiene que ver con esta, primero que todo, este acceso tan maravilloso a Internet, 1.000 millones, más de 1.000 millones con acceso a Internet de personas. Igualmente estamos hablando de una generación de nativos digitales que también de una u otra manera empiezan a leer no simplemente un texto, sino que ya empiezan a haber múltiples recursos que pueden utilizar. Quienes leen simplemente imágenes, sí, quienes a través de un video también leen, en fin, todos estos recursos pues de alguna manera lo que permiten y posibilitan es que se siga, o sea, que si nosotros utilizamos estas múltiples alfabetizaciones para de una u otra manera enfocarlo a los intereses de los mismos estudiantes, yo creo que podremos seguir como avanzando en este caso, pues en la enseñanza del inglés como lengua extranjera, pero yo creo que para todas las lenguas es lo mismo, simplemente que uno ve, por ejemplo, o sea, la importancia desde el punto de vista de la didáctica, incluso más adelante hasta la misma pedagogía, de abordar con más profundidad esto de las múltiples alfabetizaciones y mirar las opciones que nos dan. Yo pues realmente no vi como la pregunta, que usted me hubiera hecho una pregunta en sí, pero si de pronto no he atendido a la misma, por favor, me dice que no tiene pues ahí como claro, y bueno, yo trato de responderla. Yo creo, ¿me escucha? Sí. Yo creo que ha contestado, bueno, no he hecho una pregunta, tiene razón. Yo creo que lo ha contestado. Yo lo ponía más que para un planteamiento a futuro, porque yo sé que ya a este punto era imposible incorporarlo en la tesis. Le haría, ahora que estaba hablando, hay un comentario más que es muy breve y es de nuevo una recomendación. Yo no sé si hablaría tanto de inglés como lengua extranjera como inglés como lengua franca. Ahora, las teorías que se ha hablado del aprendizaje de lengua extranjera, inglés como lengua extranjera, es más que acertado. Pero hoy en día, en el ámbito en que vivimos, sobre todo aquí en España, en Europa, el tema del plurilingüismo cada vez más es más relevante, y cuando se habla de inglés como lengua franca, de alguna forma
es una manera de depolitizar la lengua, digamos, quitarlo el cargo que tiene como una lengua imperialista, es una manera de también poner menos relieve en estos niveles nativo versus no nativo. Y yo creo que justamente los datos que están mirando, yo me da la impresión que es más inglés, como están estudiando los alumnos, para estar en entornos donde inglés sería lengua franca dentro de entornos multilingües. Es simplemente mientras que estaba haciendo su presentación, me he apuntado a decirle, bueno, quizás una recomendación hacia el futuro, cuando estaba haciendo publicaciones en el futuro, nada más, pero sí que me ha respondido a mi comentario y no tengo más. No sé si me tiene una pregunta a mí. Realmente Philipson habla de inglés como lengua franca y precisamente es muy crítico. Dice, hablar de inglés como lengua franca, estamos hablando de un imperialismo, digamos, que de una u otra manera a nivel, muestra el poderío económico a nivel, digamos, de tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, ¿sí? Las potencias, y bueno, eso es otra polémica, digámoslo así. Lo interesante en nuestro caso, pienso yo, es que pues nosotros sabemos que tenemos unas condiciones diferentes desde las políticas, digamos, que se dan en nuestro país, se ve la necesidad que tienen los estudiantes de aprender una lengua extranjera, en este caso el inglés, precisamente porque toda pues gran parte, digamos, de la información política, económica, social, cultural, etcétera, y las investigaciones de punta siempre se publican en el idioma inglés. Entonces, de ahí la importancia que tiene para nosotros. Pero igualmente, como usted decía, eso tiene que ver con otros aspectos políticos que, pues a mí lo de Philipson también me puso a pensar, pero dije, no, en este caso simplemente dejémosle eso a otras personas que polemicen al respecto. Bueno, vamos a continuar con la profesora Silvia Valencia. Muchas gracias. Primero que todo, bueno, un saludo a la doctora Melinda, que nos está acompañando hoy. Felicitaciones a John Jaime. Yo pienso que el tema de la tesis apunta y aborda precisamente esas temáticas que son bastante problemáticas en este momento en el contexto nacional nuestro, cuando digamos, la lectura en primera lengua se convierte, al igual que obviamente el conocimiento de una segunda lengua, en este caso el inglés, y las matemáticas, pues en el tema de discusión a nivel nacional, lo que nos también pone en el ojo del huracán de toda digamos, los grupos de opinión en Colombia que están mirando a las facultades de educación, cuestionando fuertemente el rol de las universidades en la formación inicial de maestros y bueno, en general, pues en el rol que tenemos como educadores y como maestros. Yo pienso que en relación al comentario anterior que hacía la doctora Melinda, en el contexto colombiano es bien fuerte el concepto de inglés, no tanto como lengua franca, sino como la lengua extranjera, obviamente que hay que aprender porque no vamos a poder sobrevivir en el mundo moderno, porque los estudiantes que no dominen el inglés prácticamente no van a tener cabida en el mundo laboral. Y está todo muy enfocado precisamente al inglés, no a un bilingüismo, plurilingüismo en un sentido amplio del concepto.
a pesar de que tenemos una realidad social, lingüística, pues que es muy diferente, porque tenemos una diversidad lingüística bastante importante, pero obviamente no son lenguas de prestigio que no tienen mayor importancia pues en el contexto nacional. Pero bueno, eso ya relacionado pues como con otras temáticas. Con lo que tiene que ver con la tesis, yo pienso que tiene aspectos muy importantes y en eso coincido con la doctora Melinda. Uno es lo que se llama, digamos, el concepto de digital literacy, y el otro, bueno, multiliteracy, y el otro ya que tiene que ver específicamente con lo que es comprensión lectora. Yo pensaría que allí pues se pudo haber profundizado también mucho más, especialmente porque la metodología en esta tesis, la metodología de investigación, se plantea como una metodología de carácter mixto, donde se utilizan técnicas de recolección de datos para el análisis de los datos mismos, que son, cualitativos y cuantitativos. Entonces me pregunto yo, en lo que tiene que ver con lo cualitativo, ¿cuál era esa intención inicial de combinar estos métodos? ¿Para qué? ¿Para qué lo cualitativo allí? Me parece que de pronto en los resultados que se muestran se pudo haber, profundizado más en lo que tiene que ver con la construcción de significado. Estoy hablando obviamente desde mi formación y yo tampoco soy experta pues en una metodología, en un enfoque cuantitativo, pero me parece que es importante porque allí hay unos resultados obviamente donde se plantean, cuando usted hace una descripción de las distintas sesiones en esas fases del proyecto, que tienen que ver precisamente con la interacción con el texto. Hubiera sido, claro, de alguna manera más enriquecedor haber de pronto dedicado un poco más de tiempo a esa interacción, no solamente del estudiante con el texto multimedial que tenía allí, con el que estaba interactuando, sino también con los mismos estudiantes. Y aquí vienen también a colación pues el tema de background knowledge, que uno de los resultados o hallazgos interesantes en la tesis es precisamente que ese background knowledge no tuvo mayor incidencia en esa comprensión de los textos. Entonces me pregunto ya, en lo que tiene que ver con los aportes de la tesis a la problemática nacional, ¿qué tanto, por qué? Porque ese background knowledge que no tenían los estudiantes incidió allí pues para que los resultados no hubieran mostrado que eso hubiera sido importante, cuando es muy importante todo lo que se llama esquemata o schema theory en lo que tiene que ver precisamente con la comprensión lectora. Entonces quiere decir que de pronto en los mismos procesos pedagógicos de la primera lengua, cómo se aprende a leer en la escuela, cuál es ese bagaje que traen los estudiantes para permitirles un mejor desempeño en una segunda lengua, pues pienso que eso revela que allí no hay mayor incidencia, porque precisamente ese background knowledge es lo que no tienen los estudiantes. Pero también me parece importante en este momento que los hallazgos en esta tesis pues muestran que precisamente la modelación que se hizo y lo que hizo el investigador pues permitió llevar a estos estudiantes pues a unos resultados. Entonces eso es lo que tiene que ver pues construcción de sentido, construcción de significado, y obviamente que ya desde lo cualitativo pues eso conlleva una construcción de identidad, de adentrarse más en el texto, en fin. Otro aspecto tiene que ver con lo que es en esas herramientas, el traductor. Y llama poderosamente la atención que el traductor fue tal vez la herramienta que mayormente se utilizó de parte de los estudiantes. Entonces quiere decir también que en esas de pronto creencias, percepciones de cómo se aprende una lengua, y en este caso una lengua extranjera, en este caso pues el inglés en este momento, en este contexto,
el traductor, la traducción, digamos que tiene un carácter importante, un rol importante en esas maneras como el estudiante aborda un texto. ¿Por qué la traducción? De pronto la traducción es algo que en nuestra cultura, digamos, educativa, si uno se va a preguntarle a los profesores de inglés, por ejemplo, sobre la traducción, en las investigaciones que hemos realizado, uno encuentra que la traducción prácticamente tiene como cierto rechazo por aquello de las ideologías y lo que se plantea, obviamente, que traducir es más bien un obstáculo para una efectiva comprensión de lectura. Los profesores muchas veces dicen, no, yo no estimulo la traducción, o yo no permito que se traduzca. Pero en el fondo, y uno ve al hacer el análisis de los datos en investigaciones, que efectivamente la traducción está allí, y se contradicen muchas veces los profesores cuando dicen, yo no hago traducción, y uno, al analizar los datos y a confrontarlos, uno ve que allí, precisamente, los mismos profesores están traduciendo. Bueno, pero hay una línea allí como muy sutil entre lo que es traducción, entre lo que es alternancia de código, en eso que tiene que ver con los recursos que utiliza el profesor para. En este momento, entonces, los hallazgos que tienen que ver con esas herramientas, el traductor, pienso que la traducción adquiere una mayor relevancia en lo que es precisamente la utilización de todas estas herramientas multimediales para el aprendizaje, y lo mismo para el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en Colombia, que muchas veces pues se ha, digamos, convertido como en un obstáculo y se rechaza de parte de los profesores, pero que está ahí y que es algo pues que pienso que culturalmente pues tenemos que tener en cuenta. Yo tengo de pronto una pregunta más enfocada, y es lo que tiene que ver con la misma metodología. Uno de los resultados de los hallazgos precisamente se refiere a que estos, digamos, resultados o hallazgos no son generalizables. Usted mismo lo dijo, no se puede generalizar. Sin embargo, me pregunto, bueno, en la metodología, en lo que tuvo que ver con lo cuantitativo, con lo experimental, en los grupos que usted tuvo, ¿cómo se explica allí que esos hallazgos no sean generalizables? Bueno, esta es una pregunta pues que tengo allí más para una mirada desde lo cuantitativo, y qué implicaciones considera usted que tiene pues para, digamos, la misma tesis y los resultados. Y otra pregunta tiene que ver con el nivel de dificultad de los textos que utilizó, porque allí pues usted mismo reconoce que el nivel de dificultad era muy alto para el grupo, para la forma como los utilizó. ¿Por qué entonces ese nivel de dificultad alto para estudiantes que eran principiantes? Es una pregunta que quisiera pues que usted racionalizara y nos explicara un poco más. Bueno, yo creo que eso es como lo que tengo por ahora. No sé si de pronto más adelante considere que de pronto puedo ahondar un poquito más o volver a las mismas preguntas. Bien, muchas gracias, profesora Silvia. Primero que todo, con respecto a lo que usted dice sobre la metodología mixta, ¿cierto? Y qué tendría que ver ahí lo cualitativo. Adicional a los datos cuantitativos que recolecté de alguna manera a través de la interfaz, yo quería también como saber qué pensaban los estudiantes de ese proceso. En la medida en que ellos interactuaban, les hacía unas preguntas abiertas en unos cuestionarios. Ellos después de cada lectura debían diligenciar un cuestionario. El cuestionario, a través de las preguntas del cuestionario, ellos debían dar cuenta del proceso pues, de pensamiento, se podría decir, que ellos habían realizado para enfrentarse a ese texto, digámoslo así. Igualmente,
después dije, bueno, pero adicional a eso, me gustaría entrevistar a esos estudiantes que obtuvieron en el test de comprensión digamos, mayor número de respuestas o el número de respuestas más bajo, para ver ellos qué piensan sobre eso, ¿cierto? ¿A qué se debió? Si fueron las ayudas, ¿qué fue realmente? Si no las, en fin. Entonces, lo que hice precisamente, lo que yo pretendía básicamente era eso. En la medida, entonces, ellos leían. Después de que leían, bueno, al finalizar, desarrollaron el test de comprensión. Una vez desarrollaron el test de comprensión, debían diligenciar el cuestionario. Entonces yo ya tenía como una idea, bueno, en esta lectura, tal. Y después en el registro, tomaba el registro que había quedado del número de respuestas correctas que habían obtenido en el test de comprensión, decía, bueno, estos obtuvieron 7, 8, porque eran 10 preguntas de escogencia múltiple con única respuesta. Y a esos estudiantes cogía los que habían sacado el más alto puntaje y el más bajo y les preguntaba también unas preguntas abiertas donde ellos contaran cómo había sido ese proceso, ¿cierto? Entonces, eso básicamente como para esto. Entonces ahí hay una combinación, ¿cierto? Por eso hablaba de un enfoque secuencial explicativo, porque inmediatamente estaba tomando datos cuantitativos, cualitativos, y quería ahondar un poquitico más como en esa dinámica, qué hacían ellos, qué pensaban. Igualmente, precisamente esto de lo cualitativo, yo tuve unos estudios de caso que quería precisamente a partir de unas charlas que tuve con la profesora Melinda en Barcelona, donde yo le había dicho, mire, yo encontré que la mitad de los estudiantes de ambos grupos trabajaban medio tiempo, tiempo parcial o tiempo completo, y la otra mitad no trabajaban. Entonces me dijo, ¿por qué no miras eso? Si tú puedes, con la información que tienes, dar cuenta de esas preguntas, sería muy interesante. Entonces yo hice eso, realmente dividí como los estudiantes de ambos grupos en 4, todos en relación con el TOEFL, que se hizo al inicio y al final, quienes habían subido, que trabajaban y que habían subido o habían bajado al final, ¿sí? Y quienes no trabajaban y se habían subido o habían bajado en el resultado final. Entonces de esos escogí uno al azar de cada uno de ellos y ya quería pues como mirar a ver así puntualmente qué más nos decía esto, ¿cierto? Eso como para contarle esa otra parte también de por qué yo hablaba de pronto desde ese estudio de caso, y realmente pues fue muy interesante porque de alguna manera, por ejemplo, en los estudiantes del grupo 2, la mayoría de ellos trabajaban y los del grupo 1, la mayoría no trabajaban. Entonces fue muy interesante porque los resultados del TOEFL al inicio y al final fue superior en los que no trabajaban que en los que trabajaban. Entonces decía, sí, ese tipo de cosas como que interesante, cómo, digamos, porque incluso los resultados al final de la intervención con los estudiantes que trabajaban fue menor que, no fue casi que igual al inicial de los otros. Entonces yo decía, bueno, entonces por eso hice como ese, pues lo del método, ¿cierto? Con respecto a... Perdón, ¿te puedo hacer una sí. interpelación aquí? ¿Y qué pasó con entonces ese análisis desde lo cualitativo que hiciste de los estudiantes que trabajaban y los que no trabajaban? ¿Qué explicación? ¿Qué resultado dio? Bueno, ahí entraban varias cosas. Una, por ejemplo, que también tiene que ver con lo que usted decía del conocimiento previo. Por ejemplo, yo entrevistaba a un estudiante, bueno, ¿por qué te fue bien en la lectura de los tsunamis? ¿Por qué sacaste un número de respuestas correctas más alto que...? Entonces me decía, lo que pasa, profe, es que yo, como yo estoy en un programa de salud pública donde estamos pendientes de los desastres, yo ya había leído mucho sobre los tsunamis, tenía conocimiento de los tsunamis y fue muy fácil, ¿sí? Entonces le decía al otro, bueno, ¿y por qué te fue tan mal en esto de la esquizofrenia? Decía, no, es que yo ese tema, yo ni siquiera sabía qué era la esquizofrenia, yo le había escuchado siempre mencionar, pero nunca supe de qué trataba. Ahí ya me enfrenté a eso y me di cuenta y me dio mucha dificultad, porque es un tema muy especializado, yo no lo conocía. Entonces, ese tipo de cosas, los otros, por ejemplo, la navegación de estos estudiantes. Navegaban más en internet los estudiantes que no trabajaban que los que trabajaban.
¿sí? Entonces, decía uno, o sea, hay muchas cosas como detalles y cositas como para ampliar, pero pues, con aras del tiempo no tiene que ser ahí medio puntual. Pero ese tipo de cosas, por ejemplo, salían ahí, cuando uno les decía, bueno, ¿qué más? Con respecto a... bueno, lo que usted decía sobre el traductor, realmente yo en el rastreo que hice hubo muy pocas investigaciones que utilizaban el traductor como una herramienta para aprender una lengua extranjera. Muy pocas, realmente encontré 2, 3. Y me llamó mucho la atención, ¿por qué? Porque supuestamente o sea, una cosa que uno tiene claro es, por ejemplo, lo que usted decía, los profesores de inglés, muchos de ellos dicen, no pueden utilizar el traductor, ¿sí? Y está prohibido, y bla, bla, bla. ¿Qué pasaba? Yo me ponía como a mirar eso y decía, bueno, si realmente es una herramienta que ellos tienen, que manejan, supuestamente, bien o mal, pero lo hacen, ¿sí? ¿Por qué no mirar, digamos, hay una cosa clara, que de pronto yo podría pensar que es lo que los profesores de inglés piensan, que realmente el uso del traductor no requiere ningún esfuerzo cognitivo, ¿sí? Y uno, pues, como profesor quiere que los estudiantes hagan un esfuerzo cognitivo. Entonces, por eso lo descartan, pero no, es una herramienta y es precisamente en lo que, en esas implicaciones didácticas podría decir es, bueno, usted utiliza el traductor, listo, el diccionario, sí, ¿cómo lo utiliza? Así. Y con base en eso, darle unas recomendaciones muy puntuales para que haga un excelente uso de esos 2 recursos, ¿sí? Y que mire que son simplemente unas herramientas que están a la mano, que están disponibles y que, bueno, que las utilice bien. Es básicamente eso. Con respecto a lo de los resultados, bueno, usted sabe que el hecho de uno, pues realmente, el hecho de recolectar datos cuantitativos y cualitativos, precisamente es como para, por decir algo, cuando se trabaja desde el punto de vista experimental, se quiere generalizar, ¿sí? Es decir, lo que se obtuvo acá es para aplicarlo en todas partes, ¿sí? Yo creo que estos métodos mixtos lo que permiten es eso, es mostrar que uno puede utilizar obtener unos datos cuantitativos, pero igualmente escudriñar un poquitico más esa otra parte humana de esos seres humanos, de esos estudiantes con los que uno trabaja, mirar sus puntos de vista y dar una información un poquitico como más confiable de alguna manera, que datos fríos que dicen esto se puede replicar en todas partes. Además, adicional a eso, las muestras, para generalizar, por lo general se trabaja con muestras muy grandes. Eso será una muestra muy pequeña, 2 grupos, y realmente es una experiencia que, digamos, quien lo quiera replicar debe tener igualmente en cuenta el contexto donde se da. En este caso, pues esta es una universidad pública, por lo general en esos cursos de comprensión lectora los estudiantes no tienen, o sea, uno como profesor no tiene estos recursos, empezando porque los cursos de comprensión lectora, las aulas las escogen las facultades y siempre dan la más malita, la que no tiene absolutamente nada. Entonces ya depende como del profesor esa otra parte, y uno sabe que, o sea, es simplemente mostrarles, mire, otras opciones interesantes son estas. No se tiene que trabajar simplemente con textos impresos todo el tiempo, hay otras opciones. Y nuestros estudiantes, muchos de ellos ya son esos nativos digitales que para ellos el computador, el teléfono celular, todas estas herramientas, todos estos dispositivos, pues es lo que se mantienen haciendo. Entonces es como ese interés que ellos tienen, esa motivación que ellos tienen por estas herramientas, enfocarlas a una digamos, de estas materias que en este caso sería como el aprendizaje del inglés. Sí, y lo de los textos, pues muy paradójico, porque yo le digo la verdad, yo antes de leer los textos, yo creo que busqué por ahí 50 o 60 y miraba, pero desde mi experiencia, digo, tantos años en esto, pues yo iba a mirar cuáles podrían ser. Incluso yo decía, una cosa interesante
en estas clases de inglés era como trabajar un tema que tuviera que ver con por ejemplo, celebraciones que se hacen en Inglaterra, en Estados Unidos, estos países donde se habla el idioma, como por ejemplo Valentine's Day. Nosotros no lo tenemos aquí en Colombia como Valentine's Day. Nosotros hablamos de pronto de amor y amistad y es en septiembre. Entonces, eso, por ejemplo, yo estoy en la clase y esa semana es Valentine's Day, trabajo un tema de eso. Y dije, sería interesante llevar uno de estos temas. Igualmente, pues los temas, digamos, de las inmigraciones. Aquí Colombia es un país donde también mucha gente ha emigrado a otros países, tanto de Europa y más específicamente a Estados Unidos. Entonces dije, sería otro tema que sería interesante. Igualmente, cuando yo hice la presentación de la tesis, me dijeron, no, esas lecturas están muy fáciles, necesitan un poquito que sean más profundas, entonces ahí entra el TOEFL. Y dije, no, pues el TOEFL tiene un tipo de textos más avanzado, ¿sí? Y temas que yo dije, bueno, estudiantes de salud pública puede ser esto de esquizofrenia, que tiene que ver pues, con la salud mental de las personas, el otro de overweight, que es una problemática actual, y el otro, el de los tsunamis. En ese entonces había pasado el tsunami en Japón y entonces era un tema que estaba muy de boga y dije, bueno, ahí por lo menos tienen conocimiento sobre esto. Yo lo definí, le hablé con unos compañeros, me dijeron, sí, no, está bien, pero resulta que yo no hice evaluar esos textos antes de la intervención, sino después, cuando ya estaban los datos recogidos. Le dije, bueno, me toca mirar qué grado de dificultad tenían esos textos. Entonces acudí a 3 profesores, todos pues magíster y que trabajan con lengua extranjera, a que evaluaran los textos y los test, porque los test del TOEFL eran pues los mismos que proponían ellos, pero los de ELO eran test que me tocó elaborar a mí con ayuda de otro profesor, ¿sí? Entonces que fueran muy similares y eso pues llevó como a que se diera eso. Entonces yo vine a darme cuenta que estaban difíciles cuando ya la cosa había pasado. Incluso la profesora Melinda también me dijo, pero los textos para principiantes están muy difíciles. Ya recogí la información, me tocará repensarla para otras, ¿cierto? Para otro tipo de estudiantes, pero básicamente eso. No sé si... No, yo pienso que ha abordado todos los temas que planteé yo y está muy bien. Gracias. Ay, bueno, felicito de todas maneras, porque manejar esa cantidad de datos es bien complicado, datos tanto cuantitativos como cualitativos. Muchas gracias. Ya. Bueno, igualmente un saludo a la doctora Melinda. Yo pienso que este es un espacio muy importante también para nosotros los evaluadores, que estamos fortaleciendo una comunidad de investigadores y que nos interesa mucho cualificar estos procesos en Colombia y con proyección al mundo entero. Yo ratifico la evaluación escrita que el año pasado le envié al doctorado sobre esta tesis. Considero que reúne los elementos necesarios para dar por aprobado un trabajo de investigación a nivel doctoral, las exigencias que tiene, los criterios, la coherencia interna en su diseño, en su pregunta, en sus resultados, en sus conclusiones, etcétera. Toda esta parte que se mira al evaluar un trabajo de investigación. También no vuelvo a repetir lo que ya la doctora Silvia y la doctora Melinda dijeron de la importancia de los temas, como es la lengua extranjera, como es la comprensión lectora, como es este aprendizaje online, como es todo esto de las TIC, la elaboración de textos multimedia, todo esto que en el país estamos haciendo un esfuerzo en esa competencia entre la globalización, la era tecnológica, todo esto. También el cambio en las juventudes, en nuestros estudiantes que llegan a las aulas ya con una inteligencia digital diferente. Sobre esto hay muchas investigaciones. Cada vez las generaciones son más digitales. Entonces, ¿qué hace el profesor? ¿Qué hacemos? Sí, definitivamente no podemos desconocer esta parte de la multimedia
de las tecnologías, del online, del internet, con todas las problemáticas que tenga, son temas pues de mucha discusión y de mucho abordaje, y yo pienso que esa actualidad y la forma como lo justifica está plenamente escrito y sustentado en el documento escrito y también acá en la exposición. Yo me voy a referir más que todo es a la parte metodológica y más allá de lo metodológico en sí, a la formación investigativa, sabiendo que es un doctorado, sabiendo que en Colombia hay un esfuerzo, una política desde CONACES, desde el Ministerio, la crítica de la sociedad a los doctorados, cómo necesitamos investigadores autónomos. Entonces, una primera inquietud sería esa formación investigativa, porque, claro, tú vas a dirigir en el futuro a jóvenes investigadores, a semilleros, a hacer más proyectos, a fortalecer grupos de investigación, y esto de los conocimientos previos y demás, bueno, será válido hasta un momento, surgirán más cosas. Entonces, una primera es esa formación investigativa como doctor, ¿sí? ¿Cómo se siente como investigador? Porque ser investigador va más allá de hacer un proyecto. El proyecto lo estamos evaluando, cumple los requisitos tal, pero queda algo más. Me interesa también mucho algo de lo que estaba contestando la doctora Silvia, de la dificultad de los textos, de los tiempos, es decir, hablando de un diseño secuencial explicativo con metodología mixta, de pronto la validez, ¿sí? ¿Cómo hacer un tipo de estudio con validez? Y entonces que profundices un poco en el control de variables externas, cómo las conclusiones son válidas. ¿Por qué? Porque, claro, siendo tal vez de pronto no, inclusive experimental o cuasi experimental, qué sé yo, por lo que se trata de grupos de clase donde no se pueden controlar todas las variables, no sé, sería que como que en clave de investigación esas explicaciones que estabas dando las resumieras como las variables externas y el proceso de control para poder garantizar la validez de las conclusiones, ¿no? También quisiera que profundizara sobre la fundamentación epistemológica de la investigación. Por allá mencionaste a Creswell, a otros. Entonces, un poquito ampliar, porque ya hablamos de test, de multimedia, del TOEFL, de los conceptos previos, de las estrategias de lectura, bueno, pero desde la investigación, entonces, el paradigma epistemológico que iluminó cómo fue, cuál es, profundizar un poquito ahí, hablando como investigador. También en la metodología habla de instrumentos como el TOEFL mismo, como encuestas, entrevistas. No te vi, en el escrito sí lo tenía, pero la observación, por ejemplo, los registros, los mismos documentos, eso se vuelven instrumentos de investigación también, porque si es experimental o cuasi experimental, no sé, aquí lo dice experimental, la observación necesariamente no es en una entrevista preguntarle, sino ese proceso de experimentación implica la inmersión allá, la intervención del investigador, entonces los registros, entonces la observación, de eso quedó como débil la explicación de esa parte. Una inquietud que yo tenía, y lo dije en el escrito, era por la dificultad que hubo de leer y mirar los anexos y mirar la parte multimedia, ¿sí? Porque llegó el PDF del anexo y uno mira el proceso y sí, uno cree, claro, eso se logró. Pero al abrir los materiales, pues muy pesados, tuvieron que mandar otra vez, entonces fue muy poca la exploración que se hizo, pero bueno, se solucionó con el video y ya con esas etapas que presentó, ya hubo una evidencia donde se puede apreciar más ese proceso allá, que eso creo forma parte de lo observacional también, es decir, que fue pasando, además de lo que los estudiantes dicen tú que observaste, y si hubo más observadores, ¿qué factor? Eso le da también validez y eso también ayuda como a complementar lo de las variables extrañas o intervinientes u otros factores que podrían afectar los resultados mismos de la investigación, de
de si sí es que los test multimedia, todos estos materiales sí son los que ayudan a comprender y ayudan a una mejor comprensión. Entonces eso ayudaría mucho. Y por último me gustaría, después de ratificar que tiene una abundante revisión de literatura, retomó autores, hubo respeto a la propiedad intelectual de estos autores, que se está investigando en el mundo, en todos los componentes, las categorías de la tesis, en cuanto a lectura, de la pedagogía de una segunda lengua, de una lengua extranjera, de los nativos, etcétera, del online, del internet. Hay una revisión de literatura muy bien fundamentada, etcétera. Pero me gustaría no solo el qué, sino cómo, qué están investigando en el mundo también. Es decir, como un estado del arte de no solo qué se está estudiando, qué están haciendo, qué estrategias, sino cómo, ¿sí? Cómo están investigando estos autores que usted mencionó, y por consiguiente, entonces, ¿qué es lo diferente de tu tesis a ese estado del conocimiento ya establecido? Ya sabemos que en España pasa esto, que en Colombia, que en Estados Unidos, que en toda la literatura que hay a nivel internacional, ya sabemos, entonces, ¿qué es lo nuevo? Y me preocupa entonces una conclusión, que justamente en una conclusión dice confirmar. No necesitamos confirmar que los saberes previos son importantes, no necesitamos confirmar que el pre-reading, que el post-reading, no necesitamos confirmar muchas cosas de los procesos cognitivos lectores, eso ya está investigado. Lo retomo claro como el estado de la cuestión, pero entonces, ¿qué es lo nuevo de lo que otros dicen y lo tuyo, siendo ya investigador? Eso sería como las preguntas. Entonces, lo epistemológico, lo de las variables intervinientes y lo diferente que hay después de tener una investigación, lo diferente a lo de todas esas lecturas y todas esas consultas que hay en el mundo. Y pues eso sería lo fundamental. También lo de la observación. Okay. Gracias, profesora. Lo siguiente, yo realmente sí utilicé la observación. Realmente una persona externa observaba cada una de las sesiones. Simplemente al final, cuando ya tenía todo ese pues todos esos datos, digámoslo así, vi que parte de lo que resultaba de ahí estaba incluido como en los otros documentos. Entonces lo vi precisamente como por eso, aunque yo dije, ahí está, la tengo, todo el asunto, pero sí quería, después de que ya hice la sistematización de esas observaciones, que fueron hechas precisamente por una persona externa, las obvié porque dije, es demasiado, ya, pues adicional a los instrumentos que tenía, pues simplemente no los tuve en cuenta, pero sí era interesante pues como esa parte, porque uno llega a un momento en que ya dice, bueno, tiene que ponerle a esto un límite, digámoslo así, y las mismas expresiones que se dan de parte de la misma universidad y del departamento del consejo, pues está escrito. Si hablamos de la fundamentación epistemológica, digamos, de este método mixto, de alguna manera, según Creswell, dice, mire, aquí se habla de pragmatismo, ¿sí? Para el pragmatismo, ¿cómo funcionan las cosas? Si le da solución al problema, funciona, punto, vale. Y se le da desde ahí como, o sea, ese es, por decirlo de alguna manera, simple. Pero igualmente, nosotros vemos que el pragmatismo pues, es, digamos, una categoría que incluye absolutamente todo, la política, la economía, ¿sí? Y en este caso, en el de la educación, ellos dicen, mire, si usted realmente, el mismo Creswell dice, mire, una investigación se hace en un contexto muy específico, con una población muy específica, en unas condiciones muy particulares. Todo eso, si usted hace una combinación de todo esto y
puede mostrar algo después de una intervención y eso funciona, eso es práctico. Y a eso le damos nosotros como un aval, digámoslo así, desde el mismo pragmatismo. Yo pensaría, porque por ejemplo ya lo del estudio de caso ya tiene más otra fundamentación, porque ahí es más como el mismo constructivismo el que está implícito, porque ahí van a decir, miren, depende de esos actores. ¿Para qué yo entrevisto a una persona? ¿Para qué la observo? Precisamente para dar cuenta de lo que piensa, de lo que dice, de lo que hace y si hay coherencia entre ellos. Y desde esa perspectiva, entonces, ya, mire que el estudio de casos ya es más cualitativo, ya es más usted como ser humano, usted como estudiante que tiene unas particularidades que piensa, que dice, que hace sobre esto que se le está proponiendo, ¿sí? Igualmente, lo que usted dice de esas variables externas, o sea, no es fácil. Uno, primero que todo, motivar a unos estudiantes de una universidad pública a que participen de un proyecto. No es fácil. Adicional a eso, yo no podía decirles, mire, si yo les voy a calificar, porque ese era un curso que ellos probaban o desaprobaban. Perdóname, pero es que ahí se podría, ¿no? ¿Cuáles se pudieron controlar? En realidad no se puede, porque no estamos en un experimento de laboratorio. Pero ¿cuáles no? Y es válido en su proceso, no se logró esto. La motivación, el interés, la edad, los tiempos. ¿Puedes en su trabajo decir? Sí. ¿Cuáles no controlaste? Sí, entonces ahí por ejemplo, en el momento en que yo les decía, muchachos, tengo esto, soy estudiante de esto, ustedes quieren participar, porque tenían que hacer un consentimiento, que ellos aceptaran que se iba a lograr y que lo que hicieran ahí no iba a ser tenido en cuenta para que aprobaran o desaprobaran esto. Entonces era si querían o no. Usted sabe que hay investigaciones donde a las personas con las que trabaja se les paga, entonces ahí puede usted exigir, pero aquí es, venga, sí, entonces. O al menos de ser también. Exacto, claro, ¿no? Y también me pasó algo muy particular porque, por ejemplo, tenía una estudiante brillante y fue y presentó el examen y dijo, profe, ya no vuelvo a clase, porque lo aprobé. Le dije, bueno, sí, es una más que... Entonces, por eso, teniendo en cuenta como digamos, todos esos aspectos es donde, por decir algo, en las mismas intimidades del asunto, el hecho de simplemente, cuando se hizo el pilotaje de la interfaz, surgieron, eso tomó el tiempo que usted quiera. El hecho de que yo le hubiera dicho, tenga la idea y le diga a un programador, mira, necesito esto, quiero esto, un diseñador, ¿cómo queda esto más bien? Y ya después lo pruebo con los estudiantes y tiene falla, entonces, ¿qué hay que hacer? O sea, son un montón de minucias, digámoslo así. Por eso la importancia, digamos, de hacer ese pilotaje antes y mirar cómo podíamos mejorar la herramienta, cosa que con los que se desarrollara ya el proyecto, pues, fuera como en las condiciones, digamos, más óptimas, digámoslo de esa manera. Con respecto a... Bueno, para llegar, digamos, como a esta investigación, a este estudio, pues realmente es un proceso arduo el de uno mirar qué puede ser interesante, qué está pasando en el mundo, porque realmente este rastreo, esta búsqueda que uno realiza cuando le interesa un tema mío, pues la lectura en lengua extranjera, y más específicamente con el inglés, precisamente a través de ese proceso de reflexión de todos estos años, porque, digamos, la especialización y la maestría también tienen que ver con la lectura en lengua extranjera. Cuando yo veía, por ejemplo, quiénes estaban investigando, porque sobre la segunda lengua se dieron muchas investigaciones en Australia,
en Inglaterra y en Estados Unidos, porque precisamente son países que recibieron muchos inmigrantes. Entonces a ellos les interesaba a la gente que llegaba con una lengua nativa, cómo iban a aprender esta segunda lengua para ellos. Y sobre eso pues hubo mucha investigación, había mucha investigación. Ya hablando digamos, de la lengua extranjera como lengua extranjera, porque es en un contexto nuestro, ¿cómo aprendemos aquí el inglés? Un aula de clase, ¿sí? El medio, todo está alrededor, está en español. Entonces, encontré, por ejemplo, muy interesante, investigaciones que se han hecho en Turquía, en Irán, en Taiwán, ¿sí? Incluso en Europa con otros idiomas. Y decía, bueno, ¿qué encontraba? Encontraba, por ejemplo, que algunos habían ensayado con el diccionario. Ya pues nosotros conocemos el diccionario impreso, aquí ya utilizaron un diccionario en línea. A ver, cómo los estudiantes, digamos, cuando accedían a un diccionario en línea, qué tanta comprensión podían tener o qué tanto uso le daban para entender esos textos. Encontraba, por ejemplo, en otras investigaciones donde ellos tenían accedían a unos, ¿cómo podríamos decir? Como a unos textos que a través, digamos, de un hipervínculo que les ampliaba la información sobre ese tema muy particular. Entonces, sobre eso habían hecho investigaciones. Otros sobre el video, o sea, qué tanto les ayudaba el video para la comprensión de esos textos. Y así sucesivamente. Solo me encontré una investigación donde habían utilizado diferentes herramientas, que fue, por ejemplo, la de Wuhan y otros de Taiwán. Y yo dije, ve, qué interesante. Entonces ahí empecé yo a, digamos, a mirar cuáles, porque yo ahí propuse 11 herramientas. Retomé las que, de todo lo que ellos habían, las herramientas que habían utilizado y habían sido efectivas, yo escogí las que les daban mejor resultado. Decía, no, es que mire, el traductor, perfecto acá. Entonces dije, ve, el traductor. Y miraba cada uno de los estudios y iba tomando herramientas hasta completar estas 11 que yo dije, bueno, yo voy a ensayar a ver qué pasa aquí con esto. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que, o qué es lo interesante es que son unas herramientas que han sido exitosas en otras investigaciones, en otros contextos. Yo dije, vamos a mirar en el contexto nuestro qué pasa con estas herramientas. Porque incluso hablando de lo que decía ahorita la profesora Silvia, ahí había una herramienta que era background knowledge, ¿sí? Conocimiento. Entonces ahí decía, bueno, ellos realmente, cuando yo hice la modelación, les mostré absolutamente todo. Y también tenían un instructivo en el que les decía de qué se trataba. Pero ya en el momento de estar ahí, interactuando con la herramienta, porque yo me di cuenta de eso precisamente por lo que les preguntaba en las entrevistas. Es que no, profe, yo vi que eso estaba muy difícil y no entendía yo la explicación que me daba esa herramienta es en inglés y yo escasamente español, entonces de una vez me iba para el traductor. Entonces decía uno, sí, o sea, es una herramienta interesante, pero si no tienen, digamos, porque el nivel realmente de muchos de ellos es muy poco, porque realmente si ellos tuvieran la competencia presentarían el examen de suficiencia, ¿sí? Y ya se quitaban como ese requisito ahí como de la mano. Entonces, entonces esa es como la diferencia pues sí, y lo nuevo digo yo, es porque yo, digamos, después de este estudio he estado utilizando la herramienta con otros estudiantes cuando he tenido la posibilidad de que me presten un aula de cómputo con internet, porque no es fácil. La universidad pues eso no abunda. En una facultad hay 1 o 2 aulas de cómputo y se mantienen llenas. Pero, por ejemplo, aquí en salud pública sí he tenido la posibilidad y utilizo la herramienta. Pero ya depende más de las condiciones. ¿Por qué? Porque ya es un trabajo muy especializado con los estudiantes, donde ellos se les da un nombre de usuario, una contraseña, y yo llevo un registro de cómo ellos interactúan con esto. Entonces, eso, pues, digamos, para ellos mismos, les digo, bueno, ¿y qué les pareció? No, qué chévere, qué diferente, que se aproxima más a lo que estamos haciendo ahora y esto. No sé, profesora, si tengo algo que... Muchas gracias.
Bueno, vamos a pasar entonces a la fase de deliberación. Le pedimos por favor a la audiencia que nos abandone por un momento y se quedan únicamente los jurados. Bueno, vamos a proceder a la lectura del acta de aprobación. Hago una anotación, vamos a leer el acta tal cual como está, pero las jurados quieren anexar un comentario que leerá la doctora Silvia Valencia. Bueno, acta de aprobación de tesis doctoral. El día 28 de mayo de 2014 a las 8 a.m. se reunieron en la sala de reuniones del piso 3 de la Torre 1 de la sede de investigación universitaria de la Universidad de Antioquia, SIU, las doctoras Silvia Valencia Giraldo, Josefina Quintero Corzo y de forma virtual la doctora Melinda Ann Dooley Owenby, quienes en calidad de jurados acompañaron a la doctora Doris Adriana Ramírez Salazar y al doctor Octavio Nao Álvarez en calidad de tutores y a una representación de los integrantes del comité de doctorado de la Facultad de Educación para presenciar la sustentación pública de la tesis doctoral debidamente aprobada y titulada Desarrollo de la comprensión lectora de textos multimediales en una lengua extranjera mediante la enseñanza de estrategias de lectura, la cual fue presentada por el candidato a doctor John Jaime Jiménez Díaz, estudiante de la línea de formación en enseñanza de la lectoescritura apoyada en tecnologías de la información y la comunicación de la sexta cohorte del programa de doctorado en educación. Terminada la presentación, se procedió a la sesión de preguntas y comentarios por parte de las jurados. Agotadas las respuestas ofrecidas por parte del candidato a doctor, se pidió a los asistentes desalojar el recinto y los jurados realizaron su deliberación, donde por unanimidad otorgaron a la tesis la calificación de aprobada. Como coordinadora del programa y miembro del comité de doctorado, la doctora Lucelena Uribe Pedrosa presidió la reunión y procedió a la lectura pública del resultado. Siendo las 10:30, se da por terminado el acto de sustentación pública. Entonces, le doy la palabra a la profesora. Gracias. Una vez que se tuvo en cuenta la defensa de la tesis, se aprueba por unanimidad. No obstante, se recomienda que el doctorando tenga en cuenta profundizar más en los enfoques cuantitativo y cualitativo que justifiquen los hallazgos de la investigación. Esto con el fin de que futuros artículos e investigaciones se garantice mayor validez en la metodología de investigación. Asimismo, integrar las discusiones o planteamientos teóricos y epistemológicos de los jurados. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes. Profesora Melinda, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer y enhorabuena a John y espero verle otra vez por aquí a Barcelona. Felicitaciones, John Jaime.